Somos opinión. Somos la clave. Bueno, vamos a esta primera media hora analizar un poco lo que pasó ayer en el debate de Anatel con Cristian Leporati, conocido publicista y analista en radio, también en otra radio. Tú estás en la ADN todavía, ¿no? Emilio Satelices. ¿Ah? Emilio Satelices. Ay, perdón, pues estoy confundiendo porque qué cosa más tarado que soy. Sorry, te pido mil disculpas que tengo aquí a continuación otro. Perdona, Emilio, tienes toda la razón. ¿Tú cómo viste las cosas? Bueno, en términos generales yo creo que la propuesta del presidente Piñera fue muy robusta, fue muy clara y así como tú lo señalas en la introducción del programa, marca nítidamente una diferencia con Guillé en términos de precisiones en torno a las propuestas. Yo creo que hoy día el país y el nivel de conocimiento que la población tiene lleva y exige que los candidatos, más allá de la retórica, precisen en mayor profundidad dentro de los espacios que daba el diálogo, digamos. Y en ese sentido creo que claramente el presidente Piñera mostró esa diferencia que obviamente la población la favorece, digamos. Sí, hubo bastantes temas. Ayer hubo una situación donde hubo 8 ejes temáticos, que es una cosa bien curiosa. Yo no conozco ningún otro país y lo comentaba ayer en la noche con tanto Axel Callis como Tomás Duval, que estuvieron en Última Mirada anoche, después del debate. Yo comentaba que yo no conozco muchos países donde, por ejemplo, haya un segmento que se llame temas valóricos. Los temas en otros países se tratan como políticas públicas, abiertas, y no hay un nicho que diga, mira, vamos a hablar de temas valóricos. Ayer, uno de los temas el que te compete a ti, Emilio Satelices, el de salud pública, bueno, básicamente hoy día está convertido en cómo se ve el mundo de las ISAPRES y básicamente la infraestructura hospitalaria. Desde ese punto de vista, no tengo la impresión de que alguien saliera ganador extraordinariamente bien, porque lo que se hace son básicamente ofertones y por lo tanto la gente mira esta situación sobre la base de lo que puede ser y no de lo que es. Nadie duda de que el sistema de salud público tiene déficit enorme y desde ese punto de vista nadie va a intentar señalar que eso, no lo ha dicho nadie, ninguno de los dos candidatos, va a ser resuelto en el lapso de unos pocos años. ¿Dónde se enfoca, a tu juicio, el tema de salud pública en el debate? Yo creo que el formato del debate, efectivamente, y lo comparto contigo, Fernando, no da el espacio para entrar en esa discusión profunda que el tema de salud requiere. Y por otra parte, la población está hoy día enfrentada a una situación de demandas muy profundas, que entrar en esa dimensión de análisis mucho más exhaustivo no da respuesta a lo más inmediato que ella está apelando. Entonces, claramente el debate no es el espacio en ese formato para poder entrar en esa discusión que es urgente y necesaria. ¿Y por qué digo que es urgente y necesaria? Porque Chile se encuentra en una situación de salud en crisis. Fíjate que cuando uno analiza las cifras de salud pública, es dramático constatar que hemos tenido un franco deterioro en los indicadores de salud de nuestra población. La última encuesta nacional, por ejemplo, de salud nos muestra que a pesar de lo que incorporó el GES con la reforma del presidente Lago, que yo personalmente, siempre todos lo han identificado, fui un ferviente partidario de esa reforma y el GES, es decir, hay patologías que tienen acceso y cobertura, como es la diabetes. Fíjate que han pasado 10 años y ahora en vez de tener una prevalencia de 9.4% de población diabética, tenemos un 12,5%. Por otro lado, cuando analizamos lo que está sucediendo con el SIDA, estamos con una epidemia de SIDA, sobre el 60% de incremento, mucho más allá de todos los países de la región. Y ahora, si vamos a los temas de ámbito más hospitalario, hoy día vamos a quedar con un déficit de cama de 10.000 camas. Y por otro lado, sabemos que nos faltan 10.000 camas, 3.000 camas críticas, la deuda hospitalaria se ha cuadruplicado, de tal modo que claramente desde el punto de vista salud pública, salud de población,
y de provisión de servicios, nuestro país está en una profunda crisis. Y lo tenemos que tomar muy en serio. Y el programa del presidente Piñera, que él me ha privilegiado en poderlo liderar y conformar un grupo de más de 80 personas, hemos trabajado más de un año. El mensaje que nosotros queremos entregarle a la población, dado este diagnóstico, es que vamos a tener que hacer un trabajo mancomunado, todos los actores de la salud, para dar un salto, porque la forma en que estamos haciendo la atención y la forma como estamos financiando la salud no da cuenta de esta urgencia. Ahora, estamos conversando con el médico Emilio Santelices, miembro, como lo decía, del comando programático de Sebastián Piñera en este rubro de salud. Ahora, aquí hay un punto que es probablemente uno de los ítems que donde uno puede decir que todo tiempo pasado fue mejor. En el rubro de salud, siempre la mirada para atrás, de alguna manera, es peor que cualquier cosa que se esté haciendo hoy día. O había menos cobertura, o había peor cobertura, o era una cobertura exclusiva para determinados sectores, no habían especialistas en determinadas zonas. Bueno, muchas de esas falencias continúan, pero el tema salud está básicamente hoy día centrado, en términos de la discusión política, en dos áreas: lo que pasa con las ISAPRES, y en segundo lugar, las situaciones particulares que generan, llamémoslo así, escándalo político respecto de los temas de la salud. Vamos por parte para analizar los dos. ¿Qué tanto desde el comando de Sebastián Piñera se tiene interés en meterse frontalmente en una revisión de cómo funcionan el sistema de ISAPRES de seguridad privada? Bueno, eso es uno de los ejes. Hay tres grandes ejes del programa. El primero de ellos se refiere a atención digna y de calidad, y podríamos después fundamentarlo. El segundo eje es seguridad. Y seguridad claramente da cuenta de la vertiente de las coberturas financieras. Y el tercer eje es vida saludable. Sobre este segundo eje a que tú haces mención, nosotros en el programa tenemos definido hacer una reforma al sistema de financiamiento, y particularmente de la ISAPRE, con el propósito de terminar con la discriminación por sexo, por edad y preexistencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Creemos que hay que avanzar a un fondo mancomunado, de tal forma que haya un pool de riesgo al interior de las ISAPRES, y entonces esto permita que, por un lado, los adultos mayores, al alcanzar esa edad, no se vean expuestos a un aumento de prima de tal magnitud que tengan que abandonar el sistema, como ocurre ahora. Y por otro lado, va a existir un pool de riesgo que va a hacer que los pacientes con patología puedan moverse libremente al interior del sistema. Lo primero es extraordinariamente relevante, porque fíjate, lo que va a ocurrir es lo siguiente: el paciente adulto mayor, al verse, por así decirlo, libremente dispuesto a poderse quedar al interior de la ISAPRE, va a determinar que éstas tengan que llegar a acuerdo con los prestadores para que no curen al enfermo en relación al evento particular, sino que lo cuiden. Porque sabemos que en salud pública es mucho más barato, llamémoslo así, cuidar a un enfermo crónico que no se descompense, que esperar que llegue al servicio de urgencia. Entonces, por primera vez vamos a tener en ese avance un alineamiento entre el objetivo sanitario y el objetivo financiero. Pero nosotros en la propuesta no hemos llegado hasta ahí nomás, sino que también identificamos que existe una importante población. Fíjate que existen 10 millones de personas que están en FONASA libre elección, que hoy día sufren la dramática situación que, enfrentados a una situación de una enfermedad grave, una fractura, un reemplazo de cadera, por ejemplo, el copago que ellos tienen que hacer es de tal magnitud que, ¿qué es lo que ocurre habitualmente? O lo postergan, o tienen que endeudarse, o tienen que vender algún bien. Eso es inadmisible, y así lo ha planteado el presidente Piñera. ¿Cómo vamos a resolver eso? Hemos creado un seguro catastrófico para la clase media y para los más vulnerables. ¿Cómo va a operar este seguro? Un paciente que tiene, por ejemplo, una necesidad de reemplazar una cadera y que no está con cobertura GES, porque está en nuestra edad, va a poder recurrir a su servicio público y va a poder atenderse bajo esta modalidad. Va a pagar un deducible, un monto que va a estar en relación a su ingreso, pero de ahí para arriba el seguro le va a cubrir todo. Y este seguro va a ir con cargo fiscal. Es decir, la persona pierde, se acaba la incertidumbre que se enfermó mi familiar
y yo no sé si voy a tener que vender la casa para poder curarlo. Y eso es una inyección a la vena para poder avanzar en solidaridad y en justicia sanitaria. Y eso, junto con el cambio de la ISAPRE, vamos avanzando de manera integrada a un modelo efectivamente de una cobertura universal de salud más profunda. Yo, Emilio, esa misma posición yo creo que la escuché a Sebastián Piñera en el primer mandato. El primer mandato él propuso una cosa muy similar, que tenía que ver también, el primer mandato mi madre nos había quebrado la cadera y se la quebró ahora, por lo tanto entiendo cuando hay que reemplazar cadera lo que vale y que no lo cubre nadie. Así es, así Pero es. en el primer mandato él dijo una cosa similar que no se implementó finalmente. No, la verdad es que quizás puede que tú te refieras al hecho de que en su momento se discutió el tema de el Fondo de Compensación de Riesgo al interior de la ISAPRE, y si tú recuerdas, nosotros, porque a mí me tocó participar en esa comisión, que se generó lo que se llamó un plan garantizado de salud. Y ese plan también buscaba dar cuenta de esta situación de anomalía, de discriminación por sexo y edad, pero aquí no, este es un seguro nuevo, y lo digo con mucho conocimiento de causa porque a mí me tocó desarrollar esto con actuarios matemáticos, porque obviamente estamos hablando de un impacto fiscal importante, en términos relativos, digamos, pero no es más que allá del 0,1% del PIB también. Esto le va a significar al erario nacional 280 millones de dólares, pero que en términos macros, si tú piensas que el presupuesto de salud es 13.000 millones de dólares, estamos viendo que es una proporción razonable, pero que va a dar cuenta de una situación para 10 millones de chilenos que es dramática hoy en día. Y en eso creo que estamos dando una señal muy importante, y por eso que el programa del presidente Piñera pone el acento no solamente en las oportunidades, en la libertad, sino que también, y subrayamos nosotros en salud, en la solidaridad. Tengo dos temas para terminar con esta entrevista con Emilio Santelice, miembro del Comando de Salud del expresidente Piñera. Una tiene que ver con la frase que ayer deslizó el expresidente Piñera de que el mejor médico es la misma persona, y que tuvo todo tipo de meme. Yo supongo que lo que se está refiriendo es básicamente de que uno sabe lo que le duele y dónde le duele y cómo se siente, y me imagino que es eso. No puedo entender cuál es la lógica de ese tipo de frase que causó mucho éxito en las redes sociales en términos de memes y todo lo demás, cuando básicamente uno va a una consulta, sea pública y sobre todo si es privada, y la gran diferencia entre una y otra es que en la privada tienes que tomarte por lo menos 5 o 6 exámenes, generalmente con prestaciones asociadas, ya sea en el mismo edificio o en otra que está asociada justamente al lugar donde se está, donde la persona puede tener algo que decir respecto de lo que le pasa, para que esa frase tenga sentido y no sea solamente un gatillo publicitario. No, la verdad es que esa afirmación del presidente Piñera tiene un profundo fundamento sanitario. Hoy día enfrentamos la epidemia que llamamos nosotros los salubristas de las enfermedades crónicas. ¿Y qué nos ha mostrado la evidencia? Y lo ponía antes en el ejemplo de la diabetes o bien de la hipertensión o de la obesidad. Que el gran problema que tenemos es que pensamos que el acto de intervención de salud termina con la atención médica. Y resulta que, te voy a dar un antecedente, el grado de adhesividad de los tratamientos de salud de la población es solamente de un 30%. ¿El grado de qué? Adhesividad, o sea, tú vas al médico, el médico te hace unas recomendaciones y te indica unos medicamentos, solamente el 30% de la población sigue rigurosamente las indicaciones y los tratamientos. Hoy día, entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Que en la medida que uno involucra al grupo familiar y al paciente en su cuidado y el gran eje que se llama el autocuidado, uno logra ampliar esta base de adherencia a los tratamientos. Entonces, cuando el presidente señala el mejor médico es la misma persona, lo que está haciendo mención es a ese eje fundamental que hoy día se plantea en salud, que es el autocuidado. Porque hoy día, si hay algo que nos está faltando en salud, es cambiar el paradigma de curar al cuidar. El curar lo vemos como un acto discreto. Tú me vienes a ver a mí, yo te hago una indicación y te vas y yo me desentiendo de ti. El cuidar es que frente al diagnóstico que yo te hago
incluso recojo tus determinantes sociales, que en Chile son muy importantes, en especial para las poblaciones vulnerables, porque es en ellas a veces la enfermedad es solo la expresión de un entorno social desfavorable. Entonces yo como médico no debo sentir que mi tarea termina con hacerte una indicación de un medicamento, sino que tengo que tener un equipo que continúa contigo en el tratamiento y que te educa. Entonces cuando el presidente señala, no hay nadie mejor que el propio paciente para cuidarse, está poniendo el acento en lo que la medicina moderna señala para efecto de tener un continuo de atención. Sí, ese es un punto interesante el que plantea Emilio Santelices, porque ahí hay una situación que yo creo que ninguna candidatura ha atacado, que es cómo se rompe el cartel, voy a ponerlo en publicitario, el cartel del médico que te dice lo que te pasa, lo que tienes, la consulta y todo lo demás. ¿Qué tanto uno debiera tener una cantidad enorme de educación en términos de todo lo que tú puedes hacer para mantenerte sano, para revisar lo que te pasa antes siquiera de ir al médico? Hoy día tenemos, sobre todo las clases medias y las clases medias más acomodadas, pero sobre todo la clase media, pero la ida al médico es una cosa casi automática. Y eso generalmente le lleva, sobre todo cuando se va a clínicas privadas, le lleva automáticamente una batería de gastos que hay que hacer. Bueno, yo la verdad es que... No puedo creer que eso, a ver, el expresidente Piñera fue socio de una de esas clínicas, codueño de una de esas clínicas que tenían la integración vertical escandalosa. Por lo tanto, los intereses estaban asociados básicamente a que no se produjera lo que hoy día está ofreciendo. Bueno, a ver, me parece muy interesante la pregunta, porque efectivamente, y como decía al principio, no ha habido los espacios como este, que lo encuentro muy virtuoso, de poder explicar. Nosotros precisamente nos hacemos cargo en el programa y decimos el eje de la atención de salud en nuestro país para poder dar el salto, porque si hay algo que sabemos que no podemos seguir es con el incrementalismo, es fortaleciendo la atención primaria. Y la atención primaria se establece generando mayores competencias y dándole mayores atribuciones a los equipos de salud no médicos, enfermeras, tecnólogos, químicos farmacéuticos, kinesiólogos. ¿Por qué? Porque tal como tú lo señalas, es precisamente con ellos con que vamos a poder generar esta trazabilidad por una parte de los pacientes y el cuidado continuo. Porque el médico, si bien es el que lidera el equipo y hace la indicación, va a requerir, y de hecho requiere, de las competencias de estos profesionales para hacer seguimiento a los pacientes. Y eso es lo que hoy día no ocurre. De tal manera que es ahí donde nosotros vemos que se tiene que dar un salto. Y fíjate que hay otro salto que es muy importante. Nosotros vamos a avanzar en los próximos años en la digitalización de la salud. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy día está la cantidad de tecnología desaprovechada en nuestro país. Yo he tenido la posibilidad, porque llevo más de un año trabajando en el programa y me he juntado con todos los actores sociales y también con los gente que está en innovación, de dispositivos que están disponibles y creados por nuestros propios ingenieros en Chile para poder hacer seguimiento de los pacientes a distancia, para poder hacer monitoreo a distancia. Existen pilotos como uno que hay en diabetes, en San Juan de Dios, hay otro para tratamiento anticoagulante, que yo diría que hay una fantástica oportunidad para dar ese salto, y en ese sentido yo soy extraordinariamente optimista que trabajando todos juntos y con mirada sanitaria y terminado el fragor de la elección, todos los salubristas y todos los hacedores de política vamos a tener que mancomunadamente trabajar en ese sentido. Emilio Santelices, no puedo obviar decir que ayer el expresidente Piñera, enfrentado al tema famoso de las listas no auge y el escándalo ocurrió, dijo una cosa que no es correcta. Él dijo ayer que inmediatamente después de sabido el problema, se instruyeron las situaciones para poner este tema en investigación y en el Ministerio Público. Y la verdad que no fue así. Quien reveló la situación de las noticias no auge no fue el gobierno, fue Swiper Chile, entiendo cerca de febrero del 2013, y 9 meses después o 10 meses después recién,
estuvo presentada la denuncia ante el Ministerio Público por esta situación que fue presentada en su momento publicitariamente como un gran logro. No veo ni vi también ahí en el debate que hiciera un mea culpa el expresidente diciendo sí, lo lamentamos, fue un error. Yo soy el que encabezaba el equipo de gobierno en ese entonces, pido disculpas. Nada, el problema fue, él señaló, esto lo tomamos inmediatamente en curso, lo que no, en términos de 10 meses, no es una cosa inmediata, digamos. A ver, al respecto yo puedo señalar lo siguiente. Yo me desempeñé como jefe del Departamento de Desarrollo Estratégico durante el primer gobierno del presidente Piñera. No estaba en el ámbito de la operación, pero obviamente uno tomaba conocimiento de manera tangencial, por último, porque un ministerio de tal magnitud que no estaba metido en la contingencia y no corresponde. Pero ahí yo quiero hacer una precisión. Efectivamente existe ese informe de CIPER que es de junio. Sin embargo, de junio, efectivamente. Sí, claro, la latencia que para poder recoger esa información en el ministerio, en cuanto el ministro Mañalich tomó conocimiento de ello, que fue mucho antes que se hiciera esta presentación a la Contraloría, él inició un sumario interno. Yo, dada la contingencia, me preocupé de conversar con la auditora ahora hace pocos días y efectivamente ella me lo pudo contratar. Entonces, lo que ocurre es que en las fechas que aparecen en los medios existen una serie de intermedios, por así decirlo, de trabajo y de diligencias que se hacen de manera interna. Es en junio, CIPER es en junio y le llega 5 meses después, le llega el informe que se había hecho. Bájame la música, por favor. Gracias. Ese 5 meses después le llega a Jaime Mañalich el informe de la autoridad sanitaria interno, creo que es una de evaluación sanitaria que se llama, o administración sanitaria, donde él ahí 5 meses después inicia un protocolo de sumario administrativo interno para terminar otros 5 meses después. O sea, la cadena de hechos es que una vez que se toma conocimiento, se hace una auditoría interna, se levanta esa investigación y él inmediatamente le da la orden a la subsecretaría, que es administrativamente donde corresponde, no, él no puede hacer directamente, le pide que tome las medidas correspondientes. No corresponde ahí, juicio tuyo, Emilio, no corresponde ahí decir, cuando le están preguntando directamente sobre eso, sí, fue un condoro nuestro, fue una cosa grave. O sea, es que nosotros al interior, y lo digo nosotros porque me siento comprometido con el presidente Piñera y con el ministro Mañalich en su momento cuando trabajé en el equipo, yo creo que los sentidos, esto hay que mantenerlo, lo que se hizo ahí, efectivamente, considerar que era un hecho grave. Y en ese sentido al ministro Mañalich no le tembló la mano y tomó las medidas inmediatas a la luz de los antecedentes que él pudo tener en su mano. Ahora, que los hechos efectivamente tuvieron una latencia que fue más allá, yo eso lo concedo y es así. Pero sería injusto señalar que el presidente finalmente pueda tomar conocimiento de algo, porque un ministro no corresponde que frente a algo que no está totalmente zanjado, deba informar mientras no tiene todos los casos claros y resueltos. Yo así lo veo porque para eso están los ministros. Los ministros tienen que generar propuestas, avanzar en soluciones y presentársela al mandatario una vez que han hecho esa pega. Y yo creo que esa pega, obviamente el ministro Mañalich la hizo, hubo latencia por otras variables como las que conversamos, pero ahí a asignarle la responsabilidad al presidente yo creo que es ir muy lejos, digamos. Sí, a ver, yo conozco 2 casos en que eso pasó en el gobierno de Piñera. Uno es ese, el de la lista auge, donde tú estás diciendo que no le avisaron, a pesar de que lo de CIPER causó impacto público, lo podría haber visto directamente el propio presidente. Y lo segundo fue el censo, que también se le avisó tardísimo de que habían indicios claros de que estaba no solamente mal hecho, sino que había además una manipulación en la cifra. Así es que esos dos tipos de cosas forman una situación que debiera por lo menos reconocerse, creo yo. Sí, bueno, está bien, o sea, yo creo que son temas debatibles, pero yo creo que lo importante y la tranquilidad que ayer, a partir de las declaraciones del Contralor, es que efectivamente él da cuenta que aquí se magnificó por razones electorales que son comprensibles, digamos, cuando hay un sector que desde el ámbito de la salud, por lo menos, tiene muchos temas de los cuales no ha podido dar cuenta, como por ejemplo que existen 2 millones de pacientes en lista de espera,
que se han muerto 16.000 enfermos y que llama mucho la atención y contrasta el ahínco de ir a un hecho que en sí mismo no produjo daño para los enfermos, fue un hecho no deseable y así nosotros lo sancionamos, pero llama la atención el contraste entre ese ahínco y quien pretende ser mandatario que no tenga mención ni tampoco sus equipos hayan hecho intervención para pacientes que se han muerto en el periodo. Entonces, ahí claramente la población, y gracias a Dios, nuestro país tiene una población con un nivel de educación cívica más profundo hoy día, se da cuenta que ahí había un aprovechamiento político y que finalmente lo sancionó claramente y nítidamente el Contralor en el día de ayer. Entonces yo creo que la discusión que debería seguir para adelante, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y eso es lo que nos convoca a nosotros. ¿Cómo vamos a hacer para que nunca más tengamos 2 millones de pacientes en lista de espera? ¿Cómo vamos a hacer para no tener mortalidad? Porque te cuento, cuando nosotros hicimos el análisis de los pacientes en lista de espera, fíjate que nos encontramos con algo que es obvio. Hay que priorizar, porque efectivamente como país tenemos que gestionar las listas de espera, pero no es posible que de ese listado de listas de espera 20% de los enfermos tengan diagnóstico de cáncer. Claramente ahí nosotros estamos generando una situación de amenaza para una población que si la gestionamos bien, con los recursos que tenemos, vamos a poder resolverla bien. Entonces yo creo que en salud ha llegado la hora, dado el nivel de crisis que nos encontramos, y quiero reiterarlo, Fernando, es trabajar mancomunadamente en una agenda sanitaria con una mirada de Estado y de largo plazo en donde demos un salto a la salud del siglo XXI, porque el envejecimiento de la población, la epidemia de enfermedades crónicas y la demanda ciudadana no dan espacio hoy día para instalar discursos que sean para la galería